Bueno, agradeciendo la invitación a la bella ciudad real, que no es la del Club Villarreal, como me enteré anoche, que no tiene ni siquiera que no tiene un equipo de fútbol, ni siquiera en Villarreal. Bueno, entonces voy a empezar desde el principio. Mi tema es la evolución de la responsabilidad penal. Le puse ahí entre medio administrativa de las personas jurídicas en Latinoamérica, y con ese pequeño subtítulo que yo creo que es importante para entender la situación en la que estamos. Pero antes, yo escuchaba con mucha atención al magistrado Del Moral, es un nombre que no existe en Chile, que la verdad es que lo escucho, lo tengo que aprender bien. Y me dio mucho gusto porque era como si yo me escuchara a mí mismo, y no es nada más bello que la propia música de una palabra de uno. Esa es la mejor música que uno puede escuchar. Y sobre todo por la forma de entender de qué estamos hablando. Me dice don Luis Arroyo que habla en castellano lento. Es lento. Slow Spanish. En este caso Slow Chilenich. Hay varios problemas adicionales, sobre todo para los italianos y los brasileños y todos los que no sean de Chile. Bueno, empezamos por el principio. ¿A qué me refiero yo con el principio? El principio ese dibujo que ven ahí, esa figura se llama el león de Stadel, y alguno más. Es una figura que se encontró en una excavación en Alemania, en la pequeña ciudad de Stadel, que curiosamente se parece muchísimo a la figura de Peugeot, y lo usa Yuval Harari para explicar en qué consiste lo que hacen los abogados. Los abogados son los hechiceros del siglo XX de la modernidad, y logran hacer con la imaginación cosas que no existen, como esto. Esta obra de arte, no existe un hombre con cabeza de león, pero si alguien, el hechicero de la época, lo imaginó y representó al dios de la localidad, y la gente se unía en torno a ese dios y hacían rituales en torno a ese dios, y eventualmente le iban a pegar con un mazo a los vecinos en torno a ese dios, y seguramente los vecinos con otra figurita iban y le pegaban con el mazo a Dios dando, y con el mazo a Dios rogando y con el mazo dando, como se decía antiguamente. Bueno, esta capacidad que tiene el ser humano de crear cosas que no existen y creer como que existen y operar como si existen, es en parte lo que está detrás, creo yo, de las perplejidades que mencionaba el magistrado. ¿Cuál es la perplejidad? Las personas jurídicas no existen. No existen. Todo lo más es poesía. No existen como no existe la religión, como no existe un montón de pequeñas cosas que no hemos imaginado, pero que nos permiten sobrevivir. Y las personas jurídicas tienen una gran fascinación. Todos los que aquí fueron leguleyos, y si estudiaron romano, habrán escuchado en romano, que las obligaciones vienen de la palabra obligatio, y eso viene de la parte que une el eslabón de la cadena, quiere decir. Porque la persona que no cumplía con sus obligaciones era esclavizada a favor de los acreedores. Si no se podía repartir sus bienes, y todavía faltaba. Esa persona estaba obligada a responder por todo. Entonces, como dice Yuval Harari, si una persona quisiera vender un producto altamente peligroso como un vehículo motorizado y ser responsable de eso, con sus bienes, los de su hijo, de su señora, etcétera, o de su marido, se encontrarían serias dificultades para hacerlo. Porque, como estos vehículos son peligrosos, probablemente las demandas lo arruinarían. Y si fuera en la antigüedad, lo mandarían a la esclavitud. El ser humano inventó una cosa maravillosa, la persona jurídica. Y pasó de la primera persona jurídica, que era una sociedad de personas, en las cuales regía la misma regla de la responsabilidad absoluta, a distintas formas de responsabilidad limitada. Y en esa distintas formas de responsabilidad limitada es limitada en varias direcciones. Aquí yo puse las dos direcciones importantes. Cuando una persona es responsable según esta definición de la RAE, porque es obligado a responder por algo o por alguien, es decir, por algo que esa persona hace o por algo que otra persona hizo. En el derecho civil de los romanos nadie tiene problema en hablar de la responsabilidad por el hecho ajeno. Los padres responderán por los hijos, los empresarios por la conducta de los empleados, y a nadie se le había preocupado eso siglos.
Y eso se llama en derecho civil desde antiguo responsabilidad por el hecho ajeno. Y según los regímenes, esa responsabilidad por el hecho ajeno tiene más o menos requisitos. Basta con que, por ejemplo, uno tenga un medio peligroso como un edificio del que caigan cosas al suelo, y si esas cosas que caen al suelo golpean la cabeza de alguien, responderá objetivamente, se dice, por haber dejado esa cosa que pudiera caer. Pero si se trata del cuidado de los empleados, de los hijos, se le pide alguna cosa como más responsabilidad por culpa civil, o se inventa alguna cosa para decir, además del derecho ajeno, se requiere algo propio, como no haber puesto el debido cuidado. No estoy hablando de derecho penal, esto es derecho civil 1, en responsabilidad extracontractual. Y adivinen cuál es la defensa de las personas que se enfrentan a esa responsabilidad. Yo no soy responsable de lo que hace mi empleado, el profesor no es responsable de lo que hacen sus pupilos, porque puso el debido cuidado en evitarlo. Si logra probar eso, que cumplió con sus deberes de vigilancia y cuidado, entonces no será responsable. Es muy difícil, en realidad. Pero esa es la teoría. Y lo que ha sucedido con la responsabilidad extracontractual es que esas reglas adicionales, ese grado de responsabilidad personal adicional, se ha ido eliminando. Y la responsabilidad objetiva crece, porque se supone que en la vida moderna la gente tiene que ser muy diligente, y si no es muy diligente, perdió y tiene que responder. Esa es la base de este sistema de responsabilidad. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Son fantásticas. No tienen responsabilidad porque hay responsabilidad limitada. Y está limitada en varios sentidos. La persona que aporta una cantidad solo responde por su aporte. Si la empresa quiebra, perdió lo que aportó. Pero si la empresa gana, recibe todo en medida de sus aportes. Se puede hacer multimillonario con una pequeña inversión si compró acciones originales, la serie A de Google, por ejemplo. O si era el accionista 1 cuando Facebook se transformó de sociedad corporada de personas a sociedad incorporada con accionistas. Esas personas con una pequeña inversión pueden obtener todo, pero no responden de todo. Si Facebook o Google quiebran, estas personas que alguna vez fueron ricas vendiendo sus acciones o tomando crédito con el aval de sus acciones, bueno, solo perderán lo que invirtieron. En ese sentido, la responsabilidad limitada hace que las personas no respondan, las personas naturales, por la empresa, por los hechos de las empresas. Si el empresario le va mal, la ejecución es mal, no responde. Y al mismo tiempo, la responsabilidad limitada de parte de las empresas. Las empresas no responden por sus socios. Los socios hacen cabeza de pescado, los empleados hacen cabeza de pescado, y en principio la empresa no responde por eso, a menos que hayan reglas. Entonces empiezan las reglas, y una de las reglas es el empresario en materia civil responde por la culpa en el cuidado de lo que hacen sus empleados y causan estragos. Fíjese usted que esto es aparentemente tan obvio, pero en el siglo XIX, no estamos hablando hace 500.000 años, estamos hablando del siglo XIX. En las primeras demandas de responsabilidad extracontractual contra las empresas, no sé si en España, pero en Chile era así, me imagino que en España también, se decía lo siguiente: ¿sabe qué? Las empresas, las personas jurídicas, no tienen responsabilidad extracontractual. Por una razón muy sencilla: no pueden tener cuidado, no pueden cuidar a nadie. ¿Por qué no pueden cuidar a nadie? Porque no son personas. Como no son personas, ¿qué deber de cuidado le vamos a exigir? Además, fíjese usted que esta gente hizo un contrato, lea el contrato, donde dice con la finalidad de cometer delito o con la finalidad de producir daño a los terceros. No. Así que cualquier persona que sea parte de ese contrato y que haya causado un daño a un tercero ha actuado contra la finalidad de la sociedad y por lo tanto ha actuado fraudulentamente, ha hecho un esfuerzo adicional, no sé, cosas que salen en la ley argentina, de responsabilidad de la persona jurídica, para ser responsable él y no la persona jurídica. Y las primeras demandas se rechazaron. Naturalmente después se vio que esto era una forma sencillamente de limitar la responsabilidad, es decir, de establecer un patrimonio, porque ahora juntemos esto. Yo hago un patrimonio del cual obtengo los beneficios, pero nunca recibo las pérdidas. Y entre las pérdidas está la responsabilidad por los hechos que afectan a terceros.
Esta es la magia, y por eso Yuval Harari dice, nosotros somos hechiceros. Esta es la magia que permite construcciones maravillosas como esta. Esta universidad permite un montón de cosas, pero no deja de ser mágico, en el sentido de ser una ficción en la cual nosotros creemos y que nos permite progresar. Bueno, sobre esa parte de la ficción, sobre esa base, que lo hice ahora porque me encantó la exposición de Magistrado Moral, pensé que yo estaba solo en el mundo ya, pero me siento acompañado. Vamos al... Esto es la responsabilidad penal de la persona jurídica en Latinoamérica. Un artículo de Adán que todo lo sabe y todo lo ha escrito, escribió sobre la ley de responsabilidad penal, o sea, en realidad administrativa, de la persona jurídica en Perú, sobre respecto de ciertos delitos. Y entonces escribe esto: un aspecto que sorprende tanto en la legislación peruana como en general de todas las que se están aprobando en Latinoamérica es que reducen la responsabilidad de las personas jurídicas a un número muy pequeño de infracciones. Entonces, esto que te sorprende a nuestro querido Adán, pues lo vamos a poner en tela de juicio, porque una de las gracias de que esto es ciencia y no es religión es que podemos hablar de todo y seguir siendo tan amigos como siempre. ¿Ah? ¿Esto será sorprendente o no? Vamos a ir, el juicio de valor de Adán no es que esto suceda, sino que es sorprendente. Entonces uno diría, es sorprendente porque supongo yo que Adán pensaría que debiera ser tan amplio como es en España, 26 delitos. Uy, ya, bueno, pero pongamos tan amplio como en España, 26 delitos y no 4 delitos, o un delito. Pongámoslo así, pero es sorprendente, entonces es un juicio de valor. Y si uno mira, ahí está el panorama, efectivamente. En Brasil solo hay responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos ambientales en un sistema vicarial feo. No vamos a decir ahí nomás, para allá. En Ecuador hay uno súper amplio. En realidad, si uno empieza a hacer la búsqueda en el Código Penal ecuatoriano, deben ser como 40 delitos. Y son como 40 delitos, y todos esos delitos son de carácter empresarial, de los malvados empresarios transnacionales que han venido a explotar las tierras ecuatorianas. Entonces, usurpación de terreno, ocupación ilegal, trata de personas, delitos contra el consumidor, delitos contra la seguridad del trabajo, la seguridad social, los ambientales, bueno, también los funcionarios llaman aquí. ¿Ah? Y también sistema vicarial. Estos dos grupos, y curioso que son los primeros, salvo Chile, los primeros, los más antiguos, no tienen nada que ver con lo que se habla en este curso. Viven otro mundo, es otro mundo diferente. Ya vamos a ver por qué, pero es otro mundo diferente, en el cual naturalmente la doctrina local, ayudada por los maravillosos libros de Don Adán, trata de transformar ese mundo diferente en un mundo en el que nosotros vivimos. En Chile, ahora volviendo al orden histórico de lo que nos convoca, en Chile la ley de 2009 trajo efectivamente 3 delitos: cohecho, funcionario público extranjero, financiamiento del terrorismo, lavado de activos. Después se incorporó a la receptación un truco. Está en la historia de la ley, lo pueden buscar. Y después se incorporaron varios delitos, casi todos los delitos contra la propiedad de funcionarios, la corrupción privada, la administración de hasta la apropiación indebida, no la estafa. Curioso. Y a principios de este año empezaban a aparecer delitos ambientales. Y el sistema, vamos por aquí, se llama mixto. La ley de 2009. Yo le voy a contar, muchos la saben, pero esta historia de la ley es muy simpática. Si ustedes se fijan, de los países de Latinoamérica es el primero que tiene sistema mixto. Y no es casual. En enero del año 2009 se encontraba el gobierno de Chile dando cuenta a la OCDE de cómo se estaba preparando para incorporarse a la OCDE. O no sé cómo se dice aquí, la organización OCDE. Entonces, y se estaba preparando, y en el examen que se le hizo, fase 1 se llama en ese entonces, se le dijo, mire, todo muy bonito, pero sus sanciones administrativas a las personas jurídicas por este delito particular, cohecho funcionario extranjero, que es el delito que está en el tratado no de las Naciones Unidas, no en el de la OEA, sino en el de la OCDE, de corrupción de funcionarios públicos extranjeros, no son ni proporcionales,
ni disuasiva, ni cuál era la palabra, ni eficaz. Ni eficaz. Así que o usted me arregla esto o no entra a la OCDE. La fecha para que usted lo arregle es diciembre de este año, porque la reunión de la OCDE va a ser en marzo y lo tenemos que tener preparado. Y la señora Bachelet, en realidad va a ser en enero, y la señora Bachelet terminaba su primer mandato en marzo. Así que si quería el gobierno de la señora Bachelet que Chile fuera el primer país latinoamericano como miembro pleno de la OCDE, tenía que hacer esto antes del 31 de diciembre del 2009. Y así fue. Y en ese mes de enero recibo yo un llamado de una colega que se encontraba en París, en la sede de la OCDE. Voy a decir su nombre porque ella es una de las que redactó la ley, Salmo, trabajaba de abogada del Ministerio de Justicia. Jean-Pierre me dice, bueno, cuando los agentes del Ministerio de Justicia quiere algo, dice, profesor Matos, ¿usted qué tanto sabe? ¡Tenemos que hacer esto! ¿Nos puede ayudar y tal y cual? Yo no los puedo ayudar. Ya que usted está allí, vaya y compre un librito de Adán Nieto. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Si no tiene un libro, yo le voy a mandar unos enlaces porque hay varios resúmenes circulando en artículos de interés, se los mando. Eso los mandé. Bueno, ese es el origen de la historia de la ley. Después tramitación nomás. Tramitación, la gente iba, decía no puede ser, se destruyen los cimientos del derecho penal de la culpabilidad. Sí, los parlamentarios. ¿Dónde hay que firmar? Y así nomás fue. Y en 6 meses empezó a tramitarse en marzo, terminó la tramitación a fines de octubre, se promulgó y se publicó en diciembre, o sea, 6-7 meses. Todo el andamiaje jurídico de la normática tradicional que hacía imposible que la persona jurídica tuviera capacidad de acción, de injusto, de culpabilidad y todo lo demás desapareció. Desapareció y se creó esta nueva ficción. Bueno, si uno mira, vamos a ver después, pasan cosas parecidas. Pero ahora atengámonos a esto. Esta es la observación y tiene razón Adán. Es curioso, son muy pocos los delitos. Salvo el caso de Ecuador, que es contra el capitalismo internacional malvado, que curiosamente, esto es chiste, pero como es contra el malvado capitalismo internacional, adopta las reglas gringas de responsabilidad penal ilimitada de la persona jurídica prácticamente a todos los delitos y sin otro requisito que el beneficio del interés de la persona jurídica que una persona que hay una larga lista de directivos de empleados haya cometido ese delito. ¡Listo! Vamos, o sea, sistema vicarial brutal a la gringa. Pero bueno, la vuelta de la vida, los extremos se juntan y todas esas cosas. Según Adán, la pregunta dice, ¿es sorprendente? Dice que es sorprendente porque todo este gasto doctrinario, legal, sistemas completos de responsabilidad, procedimientos especiales, penas especiales, oraciones, como quieras llamarlo, para 4 delitos. Bueno, según yo no es sorprendente, esta es la parte distinta. Es verdad, pero no es sorprendente. Y por esta razón, ahí dice. Y que es lo que pretendo demostrar. Esto no es sorprendente porque los sistemas que siguen a Chile en Latinoamérica no son productos de la aceptación de una doctrina determinada o de un cambio de la concepción dogmática ni nada por el estilo, sino de la paulatina adaptación política a las exigencias de la sociedad mundial, en la que se usa como instrumento el maravilloso instrumento que creó Adán Nieto al explicar para los latinos la ley italiana extremista. Ese instrumento, que lo creó Adán, es el que se utiliza para adaptarse políticamente a las exigencias, pero no de la dogmática, no de Adán naturalmente, que no le exige nada a nadie porque es un santo, sino de las exigencias que vienen de otra parte. Y ahí viene esto. Que la sociedad mundial, básicamente, porque yo digo que esto no es dogmática, no tiene que ver con, no me importa nada, como dijo, no tiene que ver con concepciones del mundo, del hombre y nada más, sino sencillamente con el mundo en que vivimos políticamente. Una sociedad se define como sociedad mundial porque es un conjunto de normas técnicas, sociales y jurídicas más o menos extendidas en un vasto territorio, con independencia de la existencia de reglas particulares o modulaciones locales, también se le llama, para grupos de personas o territorios en su interior. Una misma clase de reglas
que se extiende por el mundo y que todos entendemos. Este fenómeno post caída del muro de Berlín no es globalización económica solamente, sino que ha existido en otra época. Por ejemplo, nosotros vivimos una sociedad mundial cuando éramos colonia española. Las leyes de India, las leyes de Castilla, todo eso funcionaba en toda Latinoamérica con modulaciones locales. Es decir, las leyes castellanas, estaban las leyes de India que las modulaban para los indianos, las colonias, pero al final del día eran tantas y tan complicadas que todo el mundo iba a lo de siempre, a las 7 partidas, ya saquemos las partidas. Y por más que había mucha modulación, todo el mundo terminaba recurriendo a las partidas. En el medievo católico, el derecho común que existió en toda Europa era el derecho común católico, era un derecho que venía del papado, etc. Y que de a poco se fue reincrustando con cosas romanas. Y en el romano basta con visitar de Algeciras a Estambul, como dice la canción, y te va a ver el mismo tipo de construcciones, el mismo tipo de leyes rigiendo el mundo. Esa particularidad de dispositivos más o menos parecidos, pero con modulaciones locales, es lo propio de una sociedad mundial. ¿Y cuándo deja de ser una sociedad mundial? Cuando esas modulaciones locales son extremadamente diferentes. Y entonces podemos decir que se vive en otra sociedad. Uno podría decir, por ejemplo, que el mundo que quiere vivir la gente de ISIS es extremadamente diferente a esto. Pero no sé si el mundo que quieren vivir los chinos es extremadamente diferente a esto. Salvo por la cosa que se llama democracia. Bueno, la sociedad mundial, para que ustedes vean, no tiene que ver solamente con esto, hay muchas cosas. Aquí hay muchos ejemplos. Uno de los ejemplos es el PowerPoint, el iPhone, supongo que todo el mundo tendrá su teléfono móvil. Cada persona que viaja le gusta reconocer lo que puede tener a mano. Y por eso, en todos los países civilizados del mundo occidental hay McDonald's, y yo le aseguro que hasta el viajero más chiquismiqui, como dicen aquí, más pituco, más pudiente, va a terminar comiendo en el McDonald's cuando esté en algún país que no entienda ni palote el idioma, pero sabe lo que es una Big Mac. Y vaya, y se come su Big Mac. Y en eso no se equivoca la gente. Después nosotros tenemos la tecnología estándar, y ya estamos viendo. El otro día en Madrid me dice Adán si podíamos publicar lo que se estaba, el seminario de Madrid en una revista que se hace en Chile. No porque la revista en general fuera muy buena y todo lo demás, bueno, esos son los piropos que se dicen, pero sino básicamente por una cosa, porque está en Scopus. Como está en Scopus, que es un sistema de medición estandarizado, esa publicación vale más para un joven penalista que se publica en la Zeitschrift. Por más que la Zeitschrift tenga toda la prosapia, forlipa y acá y todo el tiempo, esto vale más hoy en día porque es lo que se puntúa universalmente. Es decir, según el tipo de paquete en el que venga una publicación, la publicación puede valer en Italia, en Francia, en España, en Chile y en Estados Unidos. No según la que contiene la publicación, sino según el paquete donde viene. Eso es parte de la sociedad mundial, porque hay una regla. La regla es peer review con una cierta regularidad. Si eso se cumple, entonces la gente empieza a tener estas cosas. Las pruebas, toda la acreditación, todo esto funciona así. Bueno, y entre eso entonces empiezan a aparecer nosotros conocemos la regla jurídica. Lo de la responsabilidad penal de la persona jurídica o administrativa es una de tantas. Nosotros tenemos muchas. Tenemos la contabilidad, el famoso IFRS. En Chile hasta hace muy poco regían las reglas generales de contabilidad y todo, unas cosas, y el Servicio de Impuesto Interno firmó un tratado con Estados Unidos, ¿sabes qué? Vamos a poner IFRS. Sí, pero no corresponde. Ya, ¿y cuál es el problema? Y se cambiaron de un día para otro a otra forma de hacer contabilidad porque estaban en los el derecho mercatorio actual completamente independiente de las regulaciones locales. La forma como se administran los bancos, no sé si tienen escuchado hablar de Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, son todos convenios de cómo vamos a administrar los bancos, etc. Todo esto existe con independencia del derecho penal y también hay derecho penal. Nosotros tenemos 3 áreas de derecho penal en las cuales esto opera: el derecho penal internacional, el supranacional y el transnacional. Derecho penal internacional, ya lo explicó la Ceci, lo vimos en Madrid.
se quedó clavado en la responsabilidad individual. Ellos pasaron de la colectiva de los estados a la individual y ya, eso era todo. Hay un librito de Callambos ahora donde quieren volver a tener responsabilidad colectiva. En el derecho penal supranacional, en Latinoamérica no existe, pero aquí sí existe, son las famosas directivas y las adaptaciones que se van haciendo a tal. Entonces a Latinoamérica lo que llega es el derecho penal transnacional. ¿Qué es eso? Bueno, hay varias convenciones. Convenciones multilaterales que tratan de distintos temas: tráfico de estupefacientes, delincuencia organizada, tráfico de personas, pornografía infantil, terrorismo, lavado de dinero, corrupción, ¿verdad? Que todas se parecen y tienen estas reglas. Todas tienen técnicas organizadas de implementación. Por ejemplo, el tratado de la OCDE, su técnica organizada es el grupo de trabajo de la OCDE sobre corrupción, en el cual se revisa si los países hacen lo que se supone que tienen que hacer. O tienen informes periódicos, o tienen la grande conferencia de las partes, la gente se reúne a decir lo bien o lo mal que lo han hecho, y además tienen una cosa particular: asistencia y entrenamiento gratuito. Y entonces los latinoamericanos viajamos a estudiar sobre droga a Viena, nada mejor, porque ¿para qué vamos a llevar un profesor allá? Mejor viajamos a Viena, gastamos dinerito y visitamos Viena. O sea, hacen grandes conferencias en otro país, todos financiadas por alguien, ¿sabes qué? La ONU. Pero en realidad es una forma de transmitir, una forma de actuar, una forma de transmitir las leyes a través de la capacitación de los funcionarios que lo van a hacer. Y, importante, en la mayor parte de esas conferencias no van profesores. Y si uno mira a los asistentes o los expertos de los tratados, es impresionante, no se encuentra ningún profesor. Y siempre son o funcionarios del gobierno o son jueces, fiscales, etcétera, los que van. Porque se va haciendo su pequeño grupo para transmitir eso. A veces va profesor y nos toca suerte, pero nunca me toca ir a bien. Y he escrito como 20 libros de droga. Pero eso no le importa. Bueno, nosotros tenemos aquí las medidas de investigación, entre ellas está la contabilidad, las medidas de investigación, entrega vigilada, bla, 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 y las medidas importantes que tienen que ver con evitar los paraísos fiscales. En todas estas convenciones vienen estas reglas. Vienen unas reglas de implementación, vienen unas reglas para hacer efectiva la persecución penal y vienen unas reglas para hacer efectiva la jurisdicción penal y que no haya paraísos jurisdiccionales. Y en derecho penal vienen cosas que no venían antes. Antes, por ejemplo, decía el tratado de la Convención de Derecho Internacional Privado de Cuba de 1928, llamado Pacto de, ¿cómo se llama?, del Código de Derecho Penal Internacional Privado, justamente dice una cosa así, en el artículo 300 y tal. Los países establecerán la responsabilidad, o sea, los países perseguirán en su territorio a los responsables de delitos de trata, de negros, de blancas y no sé qué más, y destrucción de cables submarinos. Y entonces, y eso daba jurisdicción internacional. Pero no nos decía lo que era la trata de negros, de blancas, ni la destrucción de cables submarinos. Si uno lee un tratado moderno, como en esta convención, va a decir: cohecho a los funcionarios públicos extranjeros, el que no sé qué, no sé cuánto, no sé tanto, en esta y en esta circunstancia, se entenderá por lavado de activos A, B, C, D, D1, D2, D3, todo muy detallado. Y eso está tan detallado porque la idea es que la implementación se parezca muchísimo a eso. Y naturalmente dicen, no tienen por qué copiarlo, pero quedaría muy bien si fuera así. Y todos, o la mayor parte de ellos, traen esta regla: obligación de hacer efectiva la responsabilidad de las personas jurídicas con sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, pero no especifican cómo. A veces dicen civiles, administrativas o penales, a veces dicen penales, pero aun cuando digan, no especifican cómo. O sea, no especifican lo que aquí se discute muchísimo, que es el modelo de atribución. Ya no se devuelve. Y entonces, cuando empezó esto, había básicamente dos modelos de atribución. O sea, era uno, que era el de la FCPA, la gringa, que es del sistema gringo antiguayo, y el decreto de ley 321, decreto legislativo 321, el italiano. La FCPA no se entiende, es dificilísima, está en inglés, trae cosas rarísimas. Entre las cosas rarísimas que trae es que
no trae modelo de atribución, sino que trae cosas como defensa y qué va a hacer, cuándo se van a hacer convenios, en qué caso el fiscal puede o no puede. Uno lee el capítulo 18 del Código Federal, no se entiende nada, y por qué eso no es atenuante, y qué pasa si en este caso no es culpa nunca. ¿Qué? No se entiende. No se entiende. Claro, no se entiende porque recoge una tradición centenaria que empezó por una cosa muy sencilla. Esto es una defensa. Es decir, la acusación solo está obligada a probar que un directivo o un empleado cometió un delito, igual que una responsabilidad contractual civil, que eso era en beneficio o provecho de la empresa. ¿Listo? Ahora, si la defensa quiere probar que la compañía a la que se le va a atribuir eso se va a responsabilizar, no es responsable, tiene que probar que lo trató de evitar. Defensa de cumplimiento. Y los gringos ya empezaron ahí, y entonces empezó a armar, el derecho civil se armó muy bien. Y el truco, lo que vende es decir, yo le puedo asegurar a usted por anticipado que se va a defender. En eso consiste el truco de la defensa de cumplimiento, que en el sistema federal norteamericano jamás ha colado. Pero teníamos la otra competencia, que no estaba en inglés. Adivinen cómo estaba. En castellano, maravilloso. Escrito por el maestro Adán Nieto. Yo les aseguro que la mayor parte, sobre todo los legisladores chilenos, no leyeron el decreto de ley 321, ni les interesó, no les quisieron preguntar, ¿qué pasa en Italia? ¿Para qué si tengo el librito de Adán? Y entonces tiene grandes ventajas, porque nos permite a los latinos creer que estamos haciendo lo mismo de siempre. Entonces nos presenta el principio de culpabilidad empresarial por el defecto de organización. Entonces ya no es tan terrible eso de que no pueden tener culpabilidad, ahora tienen culpabilidad, mierda. Y es por defecto de organización. Lo tenemos escrito. Nos presenta una defensa anticipada. ¡Qué maravilloso! Lo que Jiménez Garzúa, yo le conté esta historia, y la Corte colombiana habían dicho en los años 50 que era imposible, se ha hecho realidad. Es imposible que una persona diga, mire, me he portado bien toda la vida. Entonces, como me he portado bien toda la vida, ahora que la embarré, no soy responsable. De nuevo. Pero si yo se lo puedo probar, tengo un certificado. Un amigo mío, a quien yo contraté, bueno, no era tan amigo, le pagué. Un certificado que dice que yo me he portado bien toda la vida. Que hago todo lo necesario para seguir portándome bien. Entonces ahora no me porté bien, bueno, pero claro, pero tengo mi certificado. Yo no sé si eso en un juicio de personas físicas podría ser funcional, no va a funcionar, obviamente. El ejemplo que ponía Jiménez Garzúa tiene que ver con, esto tiene un nombre antiguo que se llama causa ilegítima. La defensa anticipada es una causa ilegítima que no se admite en la doctrina, viene desde Santo Tomás, ¿no? Yo no puedo excusarme por anticipado de un hecho futuro. Y si lo intento, además es fe, es grave. Lo escribió Aristóteles. Decía Aristóteles. Las legislaciones castigan doblemente al ebrio y al que por su propia voluntad evade la responsabilidad. No lo eximen de responsabilidad, lo castigan doblemente, porque una persona no se puede evadir de la responsabilidad del hecho que comete cuando lo comete. O sea, en ese momento tiene que estar justificado, pero no puede evadirse por anticipado. Y decía eso del ebrio, y decía también una cosa que está moderna: el que deliberadamente no quiere saber lo que hace él o sus dependientes. Ahora se llama ignorancia deliberada, y hay nombre en inglés. Pero eso está escrito por Aristóteles hace 2500 años. Y de hecho, si uno revisa los libros gringos, adivinen a dónde termina la Winfield Line de Aristóteles. Y el caso que una explicación era fantástico. Un juez colombiano intentó descubrir si su señora novia en ese entonces era o no era tan casquivana, no sé si tiene esa palabra, como se decía por las malas lenguas. O sea, le gustaban tanto los otros hombres aparte de él, como decían las malas lenguas. Pero él era muy celoso. Entonces, en aquella época,
del divorcio de la italiana, existía el uxoricidio, que era una causal de justificación que consistía en matar a la mujer sorprendida en flagrante adulterio. Como eran novios, no la podía matar. Si descubría, la amaba mucho, pero tenía este problema. ¿Qué hace? Se casa. Se casa. Se casa. Y un buen día le dice: mi amor, voy al tribunal. Va y vuelve como en el de Camerón y se encuentra con la señora y el amante y los mata en flagrante adulterio. Y va y se a un juicio, y el Código Penal dice: el que mata a su mujer y al correo de adulterio en flagrante adulterio. Estoy exento de responsabilidad. La Corte, con justa razón, y volviendo a todas las reglas antiguas, una persona no puede preparar una causa de justificación, eso es una causa ilegítima. La persona tiene que estar justificada en ese momento y no puede inventarse una justificación por anticipado. Así que llegó a la Corte de Casación y la Corte de Casación dijo: ¿sabe qué? Para adentro, igual, condenado. No le aceptaron, aunque estaba ahí, porque en los códigos, por ejemplo, si uno lee la legítima defensa, aún en el Código Español, yo no sé si estará todavía, pero en el que nosotros copiamos, tenían el número 3 del 10 número 4, la regla de falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Y es muy rara esa regla, porque si uno está siendo agredido y uno se defiende de manera racional y proporcional, ¿por qué no me van a dar la justificación si yo lo provoqué y no lo agredí? Bueno, esa es la regla de la causa ilegítima. Viene de Santo Tomás, de aquí. Bueno, pero ahora podemos vender la causa legítima. Le podemos decir a la gente: mire, usted hace lo que yo digo, un programa de compliance, va donde un amigo mío, le certifica y ya tiene suficiente. Y no tiene que acreditar en el caso concreto que intentó evitar lo que hablábamos con el magistrado. Al final del día, todas estas cosas claro que sirven, pero si en el caso concreto yo puedo demostrar que hice todo lo posible para que no se cometiera el delito. Pero si solamente tengo el papel por detrás, eso no va a servir en el caso concreto. Tiene otras cosas maravillosas. Puedo liberar de responsabilidad a los directivos. En los textos de Adán, esto aparece como una ventaja en los casos en que no lo puedo identificar, pero sutilmente se ha ido expandiendo a la idea de que, bueno, bastaría entonces con la responsabilidad de la persona jurídica y no la del individuo. Y entonces, ahora, supongamos que yo voy a una junta directiva de una gran empresa y les digo: esto más esto, o sea, defensa anticipada, y ustedes no van a ser responsables, porque vamos a decir que esto es tan complejo, una organización tan compleja que no hay nadie responsable. El responsable es la organización y no las personas individuales. Y después viene naturalmente el latinismo de todo, que todos llevamos siempre, el español que llevamos dentro. En Chile se decía esto cuando llegaban por barco y llegaba la orden del edicto real y todo, y se leía en la plaza pública: el rey ha mandado que todos los súbditos de esta región entreguen el 10% más adicional de su impuesto. Muy bien, se acaba. Porque ¿quién va a contar cuánto es ese 10%? Nosotros, y a ver si viene el rey a cobrármelo. ¿Ah? Estaba muy lejos el pobre. Así que como no podía, sácate por otro. Y ahora, demostración. Esto es la teoría, demostración. Ustedes pueden ver. Cohecho, salvo Brasil y Ecuador, que tenían estas particularidades locales, Argentina, Colombia, Perú y Chile, todas sus legislaciones derivan única y exclusivamente no de la cambio doctrinario ni nada por el estilo, sino de un informe de la OCDE. Aquí los tengo puestos, los pueden buscar. Por ejemplo, en Argentina, desde el 2017, hay una nota de prensa maravillosa: Argentina debe promulgar con urgencia el proyecto de ley de responsabilidad. Esto es una nota de prensa de la OCDE. Veamos. Oh, ay, ya se fue, ya se volvió. Ahí está. Perú.
me cambió, pero aquí está en inglés, anti-bribery, la mía no, Ministerio del Interior. Chile. Serias preocupaciones porque Chile no lo ha hecho como corresponde. Esto, y si ustedes después revisan, se los voy a dejar, pero revisen la fecha, coincidentemente, coinciden con las presentaciones de los proyectos, etc. Así que esto es. Y esto explica por qué. Ahora vamos a ver la explicación de la pregunta de Adán. No es casual, no es sorprendente, porque el único organismo internacional que de verdad está preocupado de esto, que es la OCDE, tiene un único tratado que hacer efectivo, que es el Tratado Anticorrupción de la OCDE para cohecho de funcionarios públicos extranjeros. Así que todo lo demás ha sido como ya, le vamos a poner una cosita acá, una cosita allá, una cosita allá. Fase 1, esto es la fase 1. Y a medida que los países envejecen, por ejemplo Chile que envejeció ya con esto, se empieza a dar cuenta de cosas buenas en realidad. La presentación, los delitos ecológicos, y se va ampliando. Pero nos dicen que la revisión de 2018, donde entró la corrupción privada, la administración desleal, los delitos funcionarios en general, también viene de una revisión de la OCDE. Para mejorar su lucha contra el cohecho internacional, Chile tiene que concluir la actual reforma legislativa de su sistema sanciones penales y clarificar el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un comunicado de la OCDE de octubre del 2017, cuando se está tramitando la ley que se promulgó en octubre de 2018. Como una vez casual, no sé si tenemos esas casualidades. Ya. ¿Qué sigue? Fase 4. Fase 4, no un nombre que se me ocurrió a mí. Fase 4, pero no. En diciembre de 2018, Chile entra a la fase 4. Chile impulsa la lucha contra el cohecho internacional, pero, según la OCDE, la resolución defectuosa de casos es insuficiente para garantizar la debida transparencia y la imputación adecuada de responsabilidad. Y viene aquí clarito y en buen castellano lo que tiene que hacer Chile. ¿Qué es lo que se va a hacer? Como el tratado de la OCDE está más influenciado por los gringos de lo que uno cree, en realidad. Es su forma de transmitir la idea de libre competencia. Entonces ustedes van a tener las cosas que dice la OCDE. Mire, en Chile, al igual que en casi todos los países que han adoptado el sistema mixto, se ha omitido distinguir entre los directivos principales y los empleados para efectos de imputación. Lo ha hecho la distinción entre los requisitos de imputación cuando es un directivo principal responsable, que cuando se omiten y se hacen una sola cosa, en la mayor parte de los países. Entonces la OCDE eso no le gusta. No le gusta porque, no porque siga las directivas de la Unión Europea ni el decreto ley 321 donde se hace esa distinción, sino porque en el sistema de la FCPA en ningún caso se admite ninguna excusa de cumplimiento si el responsable del delito es el directivo principal. Si el delito proviene de una decisión de la dirección principal, no hay defensa tutía que te valga, es casi como objetivo. También a la OCDE le preocupa que la excusa se base en el programa de cumplimiento y no en el fraude al programa de cumplimiento, que es sutilmente diferente. Una cosa es decir que tengo un programa de cumplimiento, pero la reflexión esencial es cómo me sirve eso para defenderme. Y lo que la tradición gringa ha dicho desde que el mundo existe es, mire, a usted le sirve a defenderse si usted puede probar que gracias a ese programa la única forma que un empleado suyo cometa un delito es porque está loco y usted no se dio cuenta, bueno, está loco y engañó a la empresa por interés de tercero y hizo un esfuerzo excesivo para salir del programa. Esto es lo que en los textos de Adán se llama la divergencia de voluntades. La prueba de la divergencia de voluntades es una prueba de exención de responsabilidad de los empleados, porque cuando es el directorio, como dice la Corte, la House of Law, cuando es el directivo el que piensa cometer un delito, es la empresa la que piensa cometer un delito y no hay cómo dividir. Esa división no existe, eso dice la House of Law y eso es regla para ellos.
Pero cuando no, el fraude. La OCDE también está preocupada de la tendencia a perseguir a las empresas y no a los directivos. Y también entonces está preocupada de insistir en que las reglas se tienen que aplicar persiguiendo a los directivos, porque los directivos son los que cometen los delitos, como decía el señor del moral. ¿Del moral? ¿Derecho usted? ¿Quién? Bueno, cosas tampoco que no hay. En la ley chilena y en la mayor parte de la latina nos traen los alertadores, pero a la gringa, para la bestia. Alertadores, casa recompensa. Bien. ¿Qué significa eso? Significa que no solo tienen que tener la hotline local o interna, sino, ¿por qué no tenemos una hotline para todo el mundo? Y que cualquiera que se dé cuenta pueda denunciarlo. Y de la multa de los 5.000 millones de pesos, o bueno, de los 5 millones, ¿cuánto será aquí? De euros, 500 millones de euros, lo que sea, el 10% para el que denuncia. Y fíjese que van a aumentar las denuncias. Y aumenta. Y entonces, eso es lo siguiente que vamos a tener, los casos. Y naturalmente, la ampliación paulatina de delito. A la OCDE no le interesa porque tiene que cumplir con su tratado, pero al resto del mundo sí le interesa. Sí le interesa. Así que ese va a ser el futuro, no tiene mucho que ver con lo que uno diga, o no diga, no es que a mí se me ocurra, no, yo no digo que esto vaya a ser así porque a mí se me ocurre que vaya a ser así, o porque yo considero que es bueno que vaya a ser así. Yo creo que entiendan que lo que yo estoy tratando de decir es que esto es según el estado actual del organismo internacional encargado de hacer efectiva esta regulación desde el punto de vista de la sociedad mundial. Y esto es lo que les interesa, y es muy probable que esto es lo que suceda. De hecho, en la fase 4, aquí le dice Chile: adaptar el régimen de responsabilidad corporativa del país a la Convención Anticohecho. Pero no lo hemos adaptado. No, porque no distinguimos entre uno y otro, porque les damos muchas posibilidades de exención. Mejorar las orientaciones directrices para la elaboración de modelos eficaces de prevención de delitos. ¿Ya? Perfeccionar la regulación del organismo de certificación de esos modelos y, escuchen esto, aclarar que la obtención de esa certificación no es equiparable a hallarse en situación de cumplimiento. O sea, que el certificado no es eximo. Reforzar los mecanismos de protección de los denunciantes, que son débiles en el sector público e inexistentes en el sector privado. Aplicar recomendaciones largamente pendientes en materia de decomiso y secreto bancario. Una particularidad de Chile que el secreto bancario es derecho constitucional, la que ustedes no lo crean. Y pues ya vamos. Como insisto, no es invención mía, es lo que está ahí.